Bueno, vamos a dar inicio entonces a este, a este encuentro, que es el curso virtual de ECMO, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, por Tec Salud, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Monterrey, México, por la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba y por la Red de Cuidados Críticos. Hoy nos acompaña Zaida Ginette Ortega Sáenz, que es enfermera perfusionista e intensivista, especialista en docencia universitaria y candidata a magíster en educación. Trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio, Bogotá, Colombia. Tuvimos la oportunidad de conocer la Universidad Pontificia Javeriana y el hospital hace un par de años, y la verdad que es un lugar muy lindo, donde recibe muchas personas de otros países también, y donde brindan una muy buena salud. Es un hospital escuela de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Agradecemos a Gina Martínez Acosta, que está en los controles y que siempre nos acompaña tan excelentemente. Y damos entonces lugar a la profesora Zaida Ginette Ortega Sáenz, a la que le agradecemos mucho su presencia hoy. Estamos a muchos kilómetros, veo que está muy acalorada allá, nosotros acá estamos con 6 grados, así que nos vemos un poquito más arropados. Deseamos entonces que pueda tener un muy buen momento de presentación de su tema. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. En realidad está haciendo frío, está haciendo bastante frío acá en Bogotá. Normalmente pues llueve con frecuencia, de hecho ahorita está lloviendo y sí está un poco intenso el frío. Muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en la tarde de hoy para compartir este tema. Yo les voy a hablar sobre la experiencia que hemos tenido en el diseño y la aplicación de un programa de formación en ECMO, pero antes quisiera darle como unas pautas iniciales de cómo, qué se debe tener en cuenta para poder iniciar un programa de formación en ECMO. Como es bien sabido, pues a nivel nacional e internacional hay unos cursos que certifican este tipo de formación académica, que pues son instituciones con experiencia. Acá en Bogotá, en Colombia tenemos la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, tenemos la Universidad CES de Medellín, y a nivel Latinoamérica, pues tenemos varias instituciones como en Chile, en México, Monterrey precisamente, que es la única universidad en Latinoamérica que en este momento tiene certificación ELSO para un programa de formación en ECMO. Sin embargo, es importante resaltar que, como lo indican las guías de la Organización Mundial de Soporte Vital Extracorpóreo, en un centro donde se pretenda brindar atención con ECMO, se tiene que establecer un programa de formación para sus colaboradores y mantener una formación activa para poder brindar atención segura a los pacientes. Entonces, los temas que vamos a tratar hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, hablar de cuáles son las indicaciones ELSO para el entrenamiento, para el entrenamiento de los profesionales en ECMO, qué se debe tener en cuenta para el diseño e implementación de un programa de formación en ECMO. Primero, pues la conformación de un equipo, y vamos a hablar sobre todo y hacer un énfasis importante en los especialistas en ECMO. No tengo claridad de qué profesiones conforman el equipo que están en el curso, pero sé que la mayoría son profesionales de enfermería, entonces vamos a hacer un énfasis importante en los especialistas en ECMO. Vamos a hablar de un modelo educativo que se puede instaurar también para la formación inicial de un programa ECMO, haciendo también un énfasis en los saberes, en la simulación como una estrategia educativa importante en este tipo de formación, y los procesos de evaluación. Hablar un poco también de la seguridad del paciente, de los procesos de educación continuada y el fortalecimiento de competencias, y les voy a hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en nuestra institución en la formación de un equipo de enfermería en ECMO. Entonces, para empezar, pues sabemos que en la actualidad nuestras unidades de cuidado intensivo han estado sometidas a una carga bastante importante, sobre todo en la complejidad de los pacientes, y más después de pandemia hemos visto que nuestros pacientes cada vez son más críticos
y esto demanda de los profesionales un conocimiento sólido, habilidades y destrezas. Pero además de esto, los profesionales de enfermería hoy día debemos tener sobre todo esta capacidad de pensamiento crítico, de toma de decisiones, tener claridad sobre cada uno de los pasos que se deben tener en cuenta en ECMO para poder tomar una decisión de manera asertiva y que sea oportuna. Además de esto, pues esto nos va a ayudar a que podamos brindar un cuidado integral en el paciente y en el circuito, integrar todos los conocimientos tanto del circuito como del paciente y la manera como se complementan entre ellos para que pueda ocurrir el desenlace de la terapia. Y todo esto nos va a llevar a brindar una atención clínica segura. Para esto, como les digo, los programas de educación en ECMO se deben implementar para tener un desarrollo seguro y eficiente en el transcurso de la terapia. Como les decía inicialmente, ELSO, que es la Organización Mundial de Soporte Vital Extracorpóreo, por sus siglas en inglés, ellos tienen unas guías que están publicadas desde el 2010, donde consideran que cada centro tiene que implementar sus programas de formación y ellos desarrollan como estas directrices mínimas para la formación y la educación que debe tener un especialista en ECMO y que deben cumplir cada uno de los centros que brinden ECMO. Consta de un curso didáctico de aproximadamente 24 a 36 horas, donde se debe complementar todo el material teórico y también se debe realizar una presentación de casos y análisis de casos clínicos. Deben garantizar que se realicen sesiones prácticas relacionadas con el circuito y con algunas situaciones de emergencia que se pueden presentar en ECMO. Y hay una tercera pauta como es el laboratorio de animales, aquí sugieren que se haga como una canulación de un paciente, generalmente utilizan marranos o utilizan ovejas para poder hacer la simulación de una conducción de ECMO entre 48 y 72 horas. Ya para esta pauta, pues sí tienen que ser centros avalados y que tengan todos los permisos legales y pues éticos para poder realizar el trabajo con animales, pero si se requiere hacer una formación en un centro donde apenas se va a iniciar ECMO, se puede tener en cuenta el curso didáctico que ellos proponen, que se los voy a mencionar más adelante, y las sesiones prácticas que pueden realizarse basadas en simulación clínica. Esta imagen la tomo de la página oficial de ELSO, donde para poder ser un practicante certificado como tal en ECMO, ellos sugieren que se tiene que realizar un curso didáctico, ya sea virtual, ya sea presencial, pero este curso debe tener todo el enfoque y la fundamentación de los principios básicos de ECMO para poder obtener ese conocimiento o esos saberes. Luego de eso, sugieren que se realicen laboratorios de simulación clínica donde se pueda realizar toda la comprensión de las posibles situaciones que se puedan presentar en ECMO y este curso pues claramente sí tiene que ser presencial para que se puedan ejecutar escenarios de simulación clínica y se puedan ejecutar estas actividades que se pueden presentar en la vida real. Y para finalizar, una persona que esté certificada en ECMO debe completar por lo menos de 16 a 32 horas, es decir, de 2 a 4 días con un paciente en ECMO, o por lo menos consideran 56 horas, es decir, 8 días de ECMO, por lo menos cada 6 meses. Si una persona está en contacto este tiempo, perdón, ha estado en contacto con el curso, ha estado en contacto con la simulación clínica y ha estado en contacto este tiempo con un paciente con terapia ECMO, podría considerarse como una certificación para ECMO. Ahora, todos sabemos, como les decía al principio, que la única institución que certifica en ELSO, por ELSO en este momento en Latinoamérica es el Christus Muguerza de Monterrey. Sin embargo, pues podríamos empezar quienes estén interesados pues a realizar estos cursos de fundamentación teórica y simulación clínica para poder luego apuntarle a una certificación ELSO si en su centro en este momento tienen la oportunidad de atender pacientes con ECMO. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para el diseño y la aplicación de un programa de formación en ECMO? Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo va a ser la conformación de nuestro equipo
de ECMO y la definición de los roles. Es decir, un centro que esté empezando ECMO debe tener claramente un director de programa. El director de programa, por decirlo de alguna manera, es la persona que más sabe de ECMO. Generalmente son médicos especialistas que ya vienen con un entrenamiento y una certificación de ECMO por centros reconocidos, y esta persona va a ser la encargada de dirigir los proyectos y la mejora en la calidad de la atención. Además de eso, va a ser la persona que va a estar al tanto de promover esa certificación y ese entrenamiento de todo el equipo. En la segunda escala, por decirlo así, está el coordinador de ECMO. El coordinador va a ser la persona que supervisa y lidera todos los procesos de formación que componen al equipo como tal y participa en la creación de guías y protocolos institucionales. Esta persona también va a ser una persona que está bajo una certificación de ECMO. Posteriormente tenemos al médico especialista en ECMO, que va a ser el médico entrenado para manejar todas las necesidades clínicas del paciente, la atención integral como tal del paciente y las interacciones que se puedan presentar con el circuito. Y tenemos de manera importante al especialista en ECMO. El especialista en ECMO, como lo describen en las guías de ELSO, es el profesional encargado para el manejo del sistema como tal y las necesidades clínicas del paciente bajo la supervisión del médico especialista en ECMO. Aquí resalto de manera importante el especialista en ECMO como fuerza de equipo, y así lo describen en el libro rojo de la ELSO. El especialista en ECMO va a ser precisamente esa persona que favorece la interconexión entre el paciente y las diferentes especialidades que rodean al paciente como tal y todos los procesos que pueden girar en torno al paciente. Se considera entonces que es la fuerza del equipo porque establece la conexión, debe cumplir unos requisitos de entrenamiento y capacitación continuada, se los voy a mencionar más adelante. La persona que va a figurar como especialista en ECMO tiene que ser una persona que esté en constante crecimiento profesional, tiene que ser una persona que tenga aptitud y actitud como tal de poder seguir actualizándose, de mantener conocimientos claros y de participar en las actividades académicas que se dan en torno a ECMO, como son congresos y cursos, para poder mantener esta actualización. Debe tener una claridad sobre las expectativas laborales, porque recordemos que este sistema de soporte es una medida que requiere una alta carga laboral y generalmente, como son grupos pequeños, la carga laboral es bastante amplia, sobre todo en horas de trabajo. Reconocer que es un trabajo bajo condiciones de estrés por la complejidad del paciente, y es una persona que, aparte del conocimiento que debe tener actualizado, debe también tener una capacidad de mantener estas habilidades técnicas como son las destrezas para la realización de los procedimientos y habilidades no técnicas como son las habilidades blandas de trabajo colaborativo, liderazgo, toma de decisiones, pensamiento crítico, pero además de esto, ser flexible, no ser una persona tan rígida en un proceso que tiene que ser meticulosamente establecido, sino que tiene que ser flexible porque son diversas las situaciones que se pueden presentar con los pacientes en ECMO. Quiero hacer una aclaración, y es que en Colombia, en este momento, las personas que están avaladas como especialistas en ECMO son profesionales de enfermería que tienen una sólida formación en cuidados intensivos, ya sea neonatal, adulto o pediátrico. Según lo que describen las guías de ELSO y el libro rojo, en otros países también lo pueden practicar profesionales terapeutas respiratorios, biomédicos e incluso médicos que se especializan en ECMO para manejar el sistema y al paciente. En nuestro país, en este momento, solo están avalados profesionales de enfermería y generalmente con una formación sólida en cuidados intensivos. ¿Por qué para nosotros es importante que haya una persona que se encargue solamente de esta atención clínica del paciente, como lo es el especialista en ECMO? Porque esta persona tiene que estar capacitada en la resolución de todos los problemas que se pueden presentar, tanto en el paciente como en el circuito, y esas interacciones que generalmente realiza la clínica del paciente con el circuito y viceversa. Tiene que estar capacitado en la prevención de emergencias con una serie de listas de chequeo que se deben diseñar en cada institución para poder hacer la verificación diaria o por turno, tanto del circuito como del paciente, y estar atento de las necesidades de cada uno. Y debe estar capacitado sobre todo en el manejo inmediato de las emergencias,
para poder responder de manera oportuna y que no intervenga en el desenlace del paciente. ¿Qué perfil debe tener el profesional de enfermería que aspire a ser un especialista en ECMO? Primero, pues bueno, coloco este corazoncito acá porque definitivamente tiene que uno amar lo que hace para poder no sentirlo como una carga, porque como les decía ahorita, estar con un paciente en ECMO no es una tarea fácil, requiere tener todos los 5 sentidos puestos en ese momento y pues se siente como un ambiente bastante tenso en ocasiones, entonces hay que tener sobre todo amor y una actitud positiva todo el tiempo para poder mm, brindar esta atención clínica al paciente. Pero además de esto, y de manera muy importante, requiere un conocimiento profundo en fisiología cardiopulmonar, es decir, tener claridad sobre todos los conceptos básicos de lo que es la fisiología cardiopulmonar, porque esto nos va a ayudar a poder tener el entendimiento pleno de cómo se comportan los circuitos artificiales. Claridad también sobre la enfermedad que se le está tratando al paciente para poder llevar ese seguimiento del desenlace del paciente, capacidad de liderazgo y gestión y trabajo en equipo, demostrando siempre motivación, interés por asumir los retos y constante actualización, como les mencionaba, y habilidades para el manejo de emergencias, es decir, control de situaciones y manejo de crisis, manejo de estrés sobre todo, porque puede suceder que las emergencias no se presenten todo el tiempo, si se tiene una claridad en las listas de chequeo para prevención de emergencia, pero en el momento que se presente la emergencia hay que tener conocimientos claros y sobre todo calma para poder manejar la situación de crisis y poder realizar poder resolver como tal el problema que se esté presentando. Todo esto le va a facilitar al especialista la interpretación clínica tanto de datos tanto del paciente como del circuito, las identificaciones de problemas que se puedan causar, se puedan generar entre el circuito y el paciente, ejecutar las intervenciones adecuadas y tomar las decisiones apropiadas. Entre las responsabilidades del especialista en ECMO, aparte de todo el cuidado que se debe tener con el paciente, tenemos entonces el chequeo diario de la consola, que es la verificación de las tomas eléctricas, el estado de la batería, se tiene que asegurar una consola de respaldo o un motor de respaldo para poder responder ante alguna emergencia relacionada con la bomba, verificación de las revoluciones por minuto, que el flujo siempre coincida con el índice cardíaco que deseamos para el paciente en el caso del ECMO venoarterial o que el flujo sea el que necesite el paciente como tal, verificación de la programación de alarmas, el sensor de flujo, cambios de posición del sensor, chequeo del circuito, entonces tenemos vigilancia de los sitios de canulación, conectores, llaves de 3 días, verificación del circuito como tal, que no haya presencia de coágulos, vigilar la placa de tórax diariamente del paciente. De pronto en algunas instituciones no se tiene en cuenta tomar placa todos los días, pues de pronto no consideran que esté cursando con un proceso pulmonar, pero más allá de eso es importante tomarla, sobre todo para poder verificar la posición de las cánulas, porque en algunos momentos puede suceder algún desplazamiento inadvertido de la cánula y la placa nos podría avisar si está en la misma posición donde se encontraba el día anterior. Vigilar si hay presencia de fibrina, verificar el blender, cómo está la FIO2, el flujómetro, realizar una evaluación diaria de la membrana o por turno de la membrana. Se debe realizar la verificación con la linterna y además de eso tomando muestras de gases arteriales y venosos del circuito como tal para poder realizar los cálculos de las transferencias. Este es una actividad muy importante que debe tener en cuenta el especialista en ECMO para poder hacer el seguimiento del comportamiento del oxigenador artificial, del oxigenador o del pulmón artificial. Además de eso, debe tener conocimiento sobre todos los procesos de anticoagulación que se dan durante ECMO y todo lo que es la fisiología de la coagulación y lo que sucede cuando la sangre entra en contacto con el circuito. Y además de eso, debe tener claridad sobre la monitorización de las presiones en el circuito en el caso de requerirse. En la actualidad ya hay circuitos que traen instaurados unos puertos para medición de presión, otros no los tienen, pero en ese caso debe tener claridad de cómo tomar las presiones del circuito. Además de eso, debe tener la conexión con el equipo completo para poder realizar estos informes a tiempo a todo el equipo de lo que necesite el paciente. En segunda medida, tenemos que
el centro que pretende realizar la formación de un equipo en ECMO debe diseñar un modelo educativo. En este momento no hay como tal descrito o estandarizado un modelo educativo en ECMO, pero lo que sí describen las guías de ELSO y el libro rojo es que este modelo educativo debe basarse en el desarrollo de la competencia clínica de atención en ECMO. Citan la pirámide de Miller para poder realizar este proceso de formación sobre los tres pilares fundamentales que son el saber, el hacer y el ser, que también lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Pero además de eso deben establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean efectivas para el equipo. Para algunos equipos puede resultar más fácil una estrategia que otra, entonces hay que identificar cuáles son las estrategias que favorecerán el desarrollo de una formación de su equipo. Esto se realiza precisamente en busca de conocimientos sólidos y esas habilidades y destrezas que necesitamos desarrollar en el especialista en ello. El desarrollo de la competencia, entonces, se va a realizar, como les digo, a partir de estos tres pilares fundamentales que son el saber, el hacer y el ser. Entonces, una competencia, para partir como tal, tenemos que tener claro que una competencia es el conjunto de saberes y cualidades y comportamientos para resolver una situación concreta de trabajo. Recordemos que hoy día la educación por competencias es una orientación de la formación que está basada sobre todo en las necesidades laborales del mundo actual y que debe además gestionarse como una herramienta que permita no solamente establecer el conocimiento, sino también la gestión de la atención y debatir todos los procesos que se puedan presentar en torno a ella. El desarrollo de la formación por competencias implica el diseño de planes curriculares y metodologías didácticas, como les decía ahorita, que sean capaces de garantizar el dominio de las habilidades y del conocimiento por el estudiante o el aprendiz. Esto implica un proceso como tal donde se debe integrar el conocimiento, las habilidades y las conductas y actitudes. De nada me sirve tener solo el conocimiento si no lo sé hacer, y de nada me sirve tener el conocimiento y saberlo hacer si no tengo una actitud de trabajo colaborativo y trabajo en equipo. Entonces, como les digo, esto es un proceso en el que se deben integrar estas tres habilidades, estas tres dimensiones como tal, que son el saber, el hacer y el ser, y de esta manera vamos a desarrollar un proceso de formación mucho más completo. De hecho, en el libro rojo de la ELSO se marca que en este proceso educacional de ECMO, las instituciones deben garantizar un programa dirigido al desarrollo precisamente de las competencias, y esto ellos incluyen como tal a Miller, como les decía, la pirámide de Miller como un referente para poder desarrollar la competencia de especialistas en ECMO. Entonces, recordemos que la pirámide de Miller es un proceso que inicia desde la base, y aquí nos habla como tal del saber, de los conceptos teóricos que se deben tener en cuenta para poder iniciar este proceso de formación. Luego pasamos al sabe cómo o saber cómo, es decir, aquí una vez tenemos los conocimientos, se integra la teoría para empezar como tal un proceso práctico, y aquí el especialista debe tener en cuenta de cómo planificaría una atención en el paciente de ECMO, integrar como tal el conocimiento con la práctica y incluso interpretar información como por ejemplo en el análisis de los casos clínicos y talleres que se pueden realizar como para el modelado de algunos procesos en ECMO. Luego vendría la tercera parte de la pirámide, que es muestra cómo lo hace. Es decir, aquí el estudiante o el profesional en formación va a mostrar de alguna manera cómo haría o cómo desarrollaría una situación en especial, integrando el conocimiento e integrando la parte práctica. Y ELSO considera que los cursos o los centros que deseen realizar la formación de sus profesionales en ECMO deben establecer su proceso de formación en estas tres partes de la pirámide, que es el saber, el saber cómo y el mostrar cómo lo hace. Después de que ya se tiene claridad en estas tres partes de la formación, se pasaría a el hacer, es decir, ya como tal establecer ese contacto con el paciente en la vida real, en el contexto real,
pero esto no se puede hacer hasta no cumplir los requisitos mínimos de la competencia, que son estas 3 partes de la pirámide. Entonces, en el saber, las guías de ELSO indican que se debe establecer un curso de formación teórica donde se aborden estos temas o este contenido. Entonces, inician desde lo más básico, una inducción al curso, unos principios básicos de fisiología, de anatomía y fisiología, unos principios básicos también de la fisiología de la enfermedad tratada con ECMO, tanto veno arterial como veno venoso, indicaciones y contraindicaciones en ECMO, los procedimientos que se pueden realizar en ECMO, fisiología de la coagulación y la anticoagulación, el equipo como tal, es decir, establecer el conocimiento pleno de la consola que se tenga en su institución, de cómo van a diseñar su circuito, de qué puntos del circuito van a utilizar para algunos procedimientos en el caso que se necesiten, como por ejemplo en los casos de la terapia de reemplazo renal integrada del circuito, fisiología como tal del ECMO venoarterial y el ECMO venovenoso, cuidados diarios del paciente y del circuito, situaciones de emergencia y complicaciones, manejos de algunos casos complejos. Aquí se puede realizar análisis de casos clínicos, procesos de destete de ECMO, procedimiento de decanulación, las posibles complicaciones que se pueden presentar después de ECMO y las implicaciones éticas. Esta sería como la base de la implementación teórica de un curso en ECMO y pueden dirigirlo tanto para paciente adulto o para paciente pediátrico o neonatal específicamente. Es decir, todo esto dirigido a la población que se requiera en su institución. Luego de esto, vamos a pasar al saber cómo. En el saber cómo, entonces, aquí se realizan o se aplican como tal técnicas de conocimiento a situaciones concretas o entrenamiento como tal de habilidades a partir de, pueden ser talleres, espacios de modelado y repetición, por ejemplo, talleres de purga del circuito, de armado del circuito, conexiones y ensamble, porque parece algo sencillo, pero cuando uno se enfrenta a la realidad de conectar un tubo a un conector rígido es realmente complejo. Entonces, estas habilidades las vamos a adquirir con el hacer todo el tiempo. El objetivo principal de esta parte del saber cómo es probar y optimizar y agilizar como tal los procedimientos. En la medida en que más se hagan, pues mayor va a ser la habilidad de realizar el procedimiento y obviamente se va a agilizar y optimizar en tiempo. Aquí se pueden hacer también demostraciones del equipo, laboratorios de armado y purga, como les decía, chequeo del circuito, configuración de alarmas, sesiones de identificación y resolución de problemas. Hay procedimientos que parecen muy básicos, pero a la hora de realizarlos no son tan sencillos y mucho menos cuando estamos en una situación de estrés en ECMO, cuando se presenta una emergencia. Así uno lo sepa, muchas veces, si no lo hace con frecuencia, tiende a olvidarse. Por eso es importante poder establecer estos procesos de talleres de modelado y de repetición para poder adquirir, fortalecer y mantener la habilidad. También se pueden abordar casos clínicos para la integración del paciente y el circuito y se pueden hacer talleres de interpretación de gases, variables de perfusión tisular, que son completamente muy particulares a las que normalmente uno evalúa en un paciente crítico, porque aquí tenemos como tal la integración de dispositivos artificiales que hay que tener en cuenta su comportamiento para saber cómo interpretar estas variables de perfusión tisular en el paciente y el comportamiento de los circuitos. En este muestra cómo sería entonces ya el momento en el que la persona va a demostrar cómo lo realiza, teniendo en cuenta el conocimiento y la integración del saber cómo. Aquí llega de manera importante la simulación clínica y la simulación clínica se tiene en cuenta como una metodología o una estrategia de enseñanza y aprendizaje que es bastante útil, sobre todo en estos casos, porque recordemos que la simulación clínica no intenta como tal reemplazar el escenario como tal de un contexto real, pero sí se intenta imitar de manera muy cercana a la realidad de los entornos clínicos de los pacientes, permitiéndole precisamente al estudiante o al aprendiz adquirir esta destreza y sobre todo la confianza de enfrentarse a algunas situaciones que pueden ser tan reales que la persona se hace un proceso de inmersión
importante en estos procesos de simulación y tiende a comportarse de la manera muy similar a cómo se comportaría en un contexto real. Además de esto, brinda la oportunidad no solo de favorecer la enseñanza y el aprendizaje, sino también de evaluar y que las personas que están a cargo de la formación permitan evaluar y verificar objetivamente ese desempeño que tienen los profesionales en formación o los aprendices bajo una situación de estrés o depresión sin interferir como tal en la calidad del paciente, lo que esto finalmente se dirige a una formación segura tanto para el paciente como para el estudiante. Eh, Desde hace unos años para acá se ha venido describiendo el papel como tal de la simulación en ECMO de manera muy importante, porque como les digo, en ECMO se pueden presentar emergencias, pero no son tan frecuentes y se tienen protocolizadas listas de chequeo para prevención de emergencias. Entonces, podemos tener una emergencia en el año y obviamente en la medida de que si no lo realizamos con mayor frecuencia, las habilidades se van perdiendo. Entonces, precisamente la simulación en ECMO nos permite replicar estas experiencias clínicas de un paciente y replicar estas experiencias de un incidente que no ocurre con tanta frecuencia o que ocurren rara vez y que pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, en este momento es cuando el estudiante o el participante debe tener este conocimiento claro para poder poner en marcha todas estas acciones rápidas y correctas para la resolución de la emergencia. En el muestra cómo, entonces, como les digo, la simulación clínica permite no solo el desarrollo de las habilidades técnicas, sino también de las habilidades no técnicas. Entre estos, pues la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el manejo de las crisis, toma de decisiones y la reflexión. En las habilidades técnicas, entonces, en el permite replicar una experiencia clínica común de situaciones reales. Aquí, por ejemplo, se puede replicar una situación de que la tubería esté acodada, de pronto una situación de recirculación, en el caso que de pronto hay algún desplazamiento de las cánulas, en el caso del ICMO venoso. Se pueden replicar también experiencias de transporte intrahospitalario e incluso extrahospitalario, en el caso que se requiera. Se pueden hacer o simular clínicos de hipoxemia diferencial o síndrome de Arlequín, transporte en la recuperación del paciente, de recuperación del paciente a otro hospital, como en el caso de los rescates, y también se pueden simular una situación que sí tiende a ser muy frecuente, sobre todo en pacientes hipovolémicos, que es la caída o pérdida de flujo del circuito, que pues pareciera no ser una situación de emergencia que pone en peligro la vida del paciente, pero si no la sabemos resolver a tiempo, sí puede traer consecuencias como tal, tanto para el paciente como para el circuito. En la segunda categoría de simulación de habilidades clínicas, entonces tenemos replicar incidentes que ocurren con poca frecuencia, como por ejemplo la hipovolemia por pérdida de sangre o porque de pronto hay alguna parte del circuito que esté roto. Eh, en muchas ocasiones puede suceder que se olvide encender el calentador del agua y esto finalmente va a conducir a una hipotermia inadvertida, que generalmente ocurre, trae alteraciones hacia el paciente y si nosotros no detectamos a tiempo que es por cuestión de que no prendimos el intercambiador, puede ser catastrófico para el paciente, sobre todo en temas de sangrado. Falla progresiva del oxigenador, se pueden simular aumentos de la presión en el circuito, aumentos de la presión en la membrana, falla de suministro de oxígeno también podemos simular y también se puede simular la isquemia de una extremidad por alteraciones en la cánula de perfusión. Y en la tercera categoría de escenarios de simulación para habilidades técnicas tenemos imitar una situación clínica que rara vez ocurre, pero que requiere medidas rápidas, como por ejemplo la entrada masiva de aire al circuito. En estos momentos en que entra aire al circuito, esto es una situación de emergencia importante, donde requiere parada de la bomba en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, requiere parada de la bomba para poder sacar esa cantidad de aire que se encuentra en el circuito y claramente en la medida que más nos demoremos en realizar la resolución de esta emergencia, va a tener implicaciones en el paciente y también va a depender del grado de soporte que se le esté dando al paciente. Fallo de la consola, podemos también simular decanulación accidental y paro cardíaco en un paciente con ECMO venoso. Es decir, cómo se podría sincronizar un equipo completo para la atención de un paro cardíaco en un paciente que esté solamente asistido
de manera pulmonar. Y en las habilidades no técnicas o habilidades blandas como tal, la simulación nos va a permitir precisamente generar esa conciencia situacional, es decir, de cómo se está viviendo el momento y de qué tenemos que hacer para poder tomar decisiones asertivas y poder liderar los procesos. Decisiones, perdón, habilidades blandas como lo que es el trabajo colaborativo, comunicación asertiva, desarrollo de la confianza o precisamente esa autoeficacia percibida que tenemos nosotros como profesionales, porque muchas veces sucede que, y lo he visto, lo he vivido con algunos de nuestros participantes, y es que muchas veces puedes tener el conocimiento claro, pero si no lo has hecho ninguna vez en la vida, cuando te enfrentes a una situación así sea simulada, es probable que te detengas y no vas a saber por dónde empezar. Entonces en ese momento empieza a haber un proceso como de culpabilidad y de yo no sirvo para esto, yo no sé manejar esto, yo desisto, ¿sí? En cambio, precisamente el proceso de simular, repetir y repetir y repetir una acción te va permitiendo tomar esa confianza y ganar esa confianza para que llegues a un punto en el que tú te sientes a razonar y a reflexionar y decir como, bueno, en este primer momento tuve este error, puedo mejorarlo. En un segundo momento de simulación, mejoré este primer error y en un tercer momento de simulación probablemente lo voy a hacer mucho mejor, entonces se va a ir ganando esa confianza que yo tengo hacia mí mismo para permitir el desarrollo de las habilidades y el desarrollo de las situaciones que se presenten. Toma de decisiones apropiadas y la autoeficacia que les mencionaba. Este proceso de adquisición de habilidades blandas se da entonces con la simulación a partir del debriefing. Recordemos que el debriefing en simulación es ese momento de autorreflexión guiada, ¿sí? Para poder realizar como esa experiencia del aprendizaje o mostrar como tal lo que fue el aprendizaje experiencial. A partir de la observación, es decir, generalmente en un escenario de simulación nos graban, ¿cierto? Luego podemos observar y reflexionar sobre esa grabación, sobre lo que hicimos y sobre lo que podemos mejorar. Luego de eso viene un proceso de conceptualización abstracta, es decir, ¿qué aprendí yo de esa experiencia? ¿Qué puedo mejorar de la experiencia? Y cómo lo puedo hacer en próximas ocasiones. Luego viene la aplicación de nuevas experiencias, es decir, una experiencia activa para poder facilitar esta conceptualización que ya viví y esta reflexión y posteriormente realizar una experiencia concreta que es como tal la vivencia y la ejecución de una experiencia, ya sea en simulación o sea en la vida real. Entonces, todo esto me va a permitir no solamente hacer como este proceso vivencial o este aprendizaje experiencial, sino que además me va a ayudar a desarrollar ese pensamiento crítico y ese racionamiento clínico que voy a tener cuando se me presente una oportunidad nuevamente. Además de eso, la simulación permite la evaluación de competencias. Entonces, esta competencia también se debe medir teniendo en cuenta todas las partes de la pirámide de Miller, es decir, el saber, que son los conceptos teóricos, y el saber cómo, es decir, integrar como tal el conocimiento a la parte práctica. Se deben desarrollar instrumentos que permitan verificar que el participante sí haya logrado como tal estas dos partes de la pirámide de Miller. ¿Por medio de qué le evaluamos? Instrumentos como, por ejemplo, pruebas orales, pruebas escritas, mapas conceptuales, gráficos, generalmente realizar el dibujo, el gráfico como tal de un circuito te ayuda a recordar cuáles son las partes del circuito, realizar los mapas conceptuales te va a ayudar a determinar, por ejemplo, el funcionamiento de cada dispositivo y finalmente cada uno tiene como su manera de poder realizar un proceso de aprendizaje efectivo, entonces a partir de estas pruebas se pueden generar un sinnúmero de oportunidades para poder evaluar precisamente la adquisición de ese conocimiento. Y en cuanto al saber cómo, es decir, integrar la teoría a la práctica, se puede realizar por medio del análisis de casos clínicos, por medio de la resolución de problemas. En cuanto a las habilidades, entonces nuevamente él muestra cómo aquí el participante va a mostrar como tal su desempeño en algunos escenarios donde se presenten problemas o situaciones de emergencia. Nuevamente aparece la simulación clínica a partir de las pruebas prácticas estructuradas o las evaluaciones tipo ECOE para poder realizar la resolución de emergencias o de situaciones clínicas que se presentan en ECMO y que el participante debe demostrar que
adquirió las habilidades para poder realizar este proceso. Y la parte del hacer, que sería ya como tal la actitud que tiene la persona o el participante, aquí más que todo se centra es como en la observación y la atención en el manejo como tal en el accionar real. Entonces, cuando ya una persona o una persona que está en formación para especialista en ECMO ha pasado por estas dos niveles de evaluación, podría considerarse que está capacitado para poder realizar la atención clínica en ECMO y se puede desarrollar también un proceso de observación para conocer cómo está desarrollando su ejercicio profesional. Bueno, un par de diapositivas muy pequeñas que les traigo sobre la seguridad del paciente, y es que básicamente el principal motivo por el cual se debe realizar un proceso de formación muy bien estructurado, con listas de chequeo estandarizadas por instituciones, con un proceso bien meticuloso, es precisamente poder llevar a la seguridad de la atención del paciente, porque recordemos que esto es un proceso fundamental para poder dar una atención segura, una atención eficiente. Y finalmente, la seguridad en los pacientes es la que va a evaluar como tal la calidad de la atención en las instituciones. Hay un estudio que es el que cito acá abajo, que habla sobre tal como el comportamiento de los eventos adversos, y en ECMO no es que se reporten con frecuencia eventos adversos, de pronto nos falta tener como esa cultura de reporte del evento adverso, pero acá sí mencionan que en pacientes, sobre todo los eventos que se pueden presentar, son los relacionados con los accesos vasculares, y es básicamente porque recordemos que estos pacientes necesitan una medida de anticoagulación, entonces muchas veces tienden a generarse hematomas en los sitios donde se realizan punciones. Otros eventos que se presentan con estos pacientes es de pronto el incumplimiento de algunos procesos o algunos estándares de práctica clínica como tal, y errores relacionados que se pueden presentar con los medicamentos, que pueden ser basados también por la utilización de dispositivos artificiales. Otros eventos adversos que se pueden presentar, pero más que eventos son complicaciones que se relacionan como tal con, o que son inherentes como tal a la terapia, son las hemorragias que se puede presentar por la anticoagulación, que se pueden presentar hasta un 3.5%, la isquemia distal de los miembros inferiores, en el caso que se tengan cánulas de reperfusión, y las que más se presentan, pues son como tal las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Recordemos que ECMO entonces es una medida de soporte compleja y es altamente invasiva, que implica pues un circuito extracorpóreo y dispositivos artificiales. Por lo tanto, la atención del cuidado de estos pacientes tiene que ser meticulosa, porque existe un alto riesgo de eventos adversos por el hecho de que sea una terapia altamente invasiva, sobre todo en los momentos del baño, de los cambios de posición, de la limpieza de los dispositivos. Pueden haber algunos eventos como por ejemplo el desplazamiento de las cánulas, la codadura de los circuitos, que si no tomamos las medidas preventivas a tiempo con nuestras listas de verificación para prevención de emergencias, pues podemos tener un alto riesgo de presentación de eventos adversos. Por esto se requiere que haya un empoderamiento importante y un liderazgo como tal en las actividades de cuidado, y yo siempre recalco en que cuando tenemos a nuestro cargo un paciente con ECMO, los profesionales especialistas en ECMO son quienes lideran precisamente esa atención. Es decir, si se va a realizar el cambio de posición del paciente, la persona que está a cargo de la atención es quien dirige ese cambio de posición. A la cuenta de 3, movamos en bloque, tú encárgate de esta tubería, o tú encárgate de este tubo, o yo me encargo de las cánulas, ¿sí? Es decir, va a ser la persona que va a liderar ese proceso de cambio de posición. Y para esto se hace necesario tener un programa no solo de formación inicial, sino también un programa de formación continuada para el mantenimiento y el fortalecimiento de esas competencias. Entonces, esta educación continuada, ELSO también da como unas pautas para poderla llevar a cabo y mantener precisamente estas competencias, y es a través de reuniones formales del equipo para revisar como tal los casos, para hacer los análisis de principio a fin, desde las indicaciones hasta los procesos de destete o los desenlaces que hayan sido futiles, y de cómo se tomaron algunos procesos y algunos procedimientos. Se requiere estar realizando constantemente talleres de habilidades,
y pues el intervalo de tiempo sí va a depender de de las necesidades de cada centro, porque pues hay centros que son de alto volumen y mantienen constantemente la competencia clínica, pero hay otros centros que son más bien de bajo volumen y pueden tener 1 o 2 pacientes al mes, entonces esto hace que algunas habilidades se vayan perdiendo con el tiempo, por lo tanto los talleres de habilidades son un eje fundamental en este proceso de formación continuada. Ellos también sugieren que se debe realizar un examen anual de todo el equipo para verificar que los conocimientos estén todavía intactos y se mantengan actualizados y determinar como tal un número de horas específicas de reentrenamiento y de contacto con el paciente. Si recuerdan, en una de las primeras diapositivas se hablaba de que se debían tener por lo menos 56 horas de mantenimiento o de conducción de un ECMO por lo menos cada 6 meses, y con eso determinan que la persona esté en condiciones de certificarse por ELSO. Entonces, cada centro también debe terminar ese número de horas de entrenamiento o de contacto con el paciente para que el especialista pueda mantener su competencia. Bueno, hasta aquí terminó esta parte teórica de lo que es qué debemos tener en cuenta para poder formar o diseñar como tal un programa de entrenamiento en ECMO. Ahora les voy a hablar un poco sobre la formación que tuvimos, sobre la experiencia como tal de la formación que tuvimos en el equipo de enfermería de nuestro hospital, que es el Hospital Universitario San Ignacio. Es una institución que cuenta con 32 camas de UCI adultos, 8 camas de UCI pediátrica, 9 camas de UCI neonatal. Es una institución que pues en este momento nuestro fuerte es básicamente el manejo del paciente en ECMO cardiovascular, pues tenemos un servicio quirúrgico cardiovascular que siempre tiene un volumen de paciente importante, tanto de la población adulta como neonatal, sobre todo pediátrica más bien es un poco baja, pero esto nos ha llevado precisamente a que podamos implementar nuestro propio programa de ECMO para poder atender a las necesidades clínicas de nuestros pacientes. Entonces, para hacer un breve recuento de cómo fue el proceso de educación inicial, entonces empezamos en el 2009 con este programa de formación que lo hicimos bajo las directrices de ELSO, y aquí en este momento solo contábamos con un intensivista y 2 perfusionistas entrenadas en ECMO. Para este momento, pues se diseñó como tal el curso bajo las directrices indicadas y empezamos un curso de formación de aproximadamente 6 meses teóricos para poder hacerlo de manera profunda, y lo hicimos desde lo más básico, desde la anatomía y la fisiología cardíaca y pulmonar, para poder tener esa comprensión nuevamente de todo este proceso de formación básica, y luego sí comprender como tal el comportamiento de los dispositivos. En ese momento se hizo un proceso de selección mediante un examen en nuestra unidad. Todas las enfermeras, en la unidad de cuidado intensivo de adultos, todas las enfermeras son especialistas en cuidado crítico, y pues ese era como el requisito, que tuviera la especialización y que tuviera una amplia experiencia en cuidado crítico para iniciar como tal la selección. Se realizó un examen donde se presentaron casi 24 personas quienes estuvieron como interesadas y que tuvieron afinidad, porque también se trata de afinidad en este tipo de terapias. Y de esas 24 personas, 10 personas fueron seleccionadas a partir de los puntajes más altos para poder aplicar el curso. El curso entonces se realizó en un trayecto de aproximadamente 6 meses, como les digo, que ya les voy a mostrar el cronograma como tal, y luego de eso ya empezamos un proceso como tal de formación continuada, creación de guías, protocolos, participación en eventos académicos, análisis de caso, y además todos estos espacios han sido liderados por enfermería. Nuestro cronograma empezó, como les digo, desde lo más básico, que fue el repaso de la anatomía y la fisiología cardiopulmonar. Lo dividimos por temas y cada tercer tema se iba realizando una evaluación formal para poder ir verificando los saberes previos, es decir, el conocimiento que se iba adquiriendo a partir del desenlace de cada tema. Aparte de eso, tuvimos entradas a salas de cirugía para que los enfermeros que estaban en formación tuvieran ese contacto con los circuitos extracorpóreos, conocieran los sitios de canulación central, sitios de canulación periférica, antes de entrar como tal en contacto con una experiencia ECMO.
Utilizamos estrategias educativas como son talleres de reconocimiento del circuito, talleres de armado y purga, talleres de traslado intrahospitalario hasta la sala de TAC, sala de hemodinamia, perdón, talleres de casos y emergencias y talleres de terapias de reemplazo renal integradas al circuito. Y otras estrategias, como fue creación de listas de chequeo, grabamos videos tutoriales entre nosotros mismos para poder replicarlos con el grupo y mantener como esta constante observación de algún procedimiento en especial. Tuvimos un grupo académico de capacitación virtual donde nos reuníamos también para poder hacer como actualización de artículos. Tuvimos la oportunidad también de integrar al equipo médico, a los intensivistas, invitados internacionales desde Chile, México, que nos apoyaron en todo el proceso para continuar con este proceso de formación e integración también con el equipo de especialistas. Recolectamos insumos todo el tiempo para poder generar los espacios prácticos, observación repetitiva de los procedimientos, toma de gases, secado de la membrana, retiro de burbujas, purgas, identificación de fibrina en el circuito, y también hicimos unas rúbricas para evaluación de la competencia, es decir, para ir verificando que se fuera cumpliendo con la competencia como tal. Además de esto, diseñamos unas actividades extracurriculares que se fueron presentando en el transcurso de la formación de algunos temas que de pronto nos quedaron como algunas dudas por aclarar y quisimos abordarlas en el resto del año. Entonces, las tratamos de abordar con el apoyo del equipo médico también, cirujanos cardiovasculares, intensivistas, neumólogos, cardiólogos, entre otros, y nefrólogos también. Esta primera corte de especialistas se graduó en el 2021. Bueno, por temas de pandemia se nos retrasó bastante el proceso de formación, pero tuvimos la oportunidad desde el 2019, que fue la formación, hasta el 2021, de tener más o menos unos 10 pacientes, y en ese proceso ellas alcanzaron a desarrollar como tal esa competencia del ser y del hacer con el paciente en la vida real, y pues nos dimos cuenta que efectivamente nuestro curso tuvo un impacto importante porque ya nuestro propio personal de planta se encargaba de hacer el cuidado y la atención directa a los pacientes en ECMO del hospital sin tener que depender de un grupo externo, como suele suceder en algunas instituciones. Para este momento, pues ya, como les digo, se había consolidado toda la parte teórica, práctica y del ser, y tuvimos la oportunidad de certificarnos por parte de la Oficina de Educación del hospital, quienes se encargaron de verificar meticulosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos del curso, y se hizo realidad como esta primera meta, que fue certificar al primer grupo de enfermeros especialistas en ECMO. Luego de eso tuvimos una segunda corte porque pues ya se nos aumentó un poco más el volumen de paciente. Tengo que hacer la claridad, nuestro centro es un centro de bajo volumen, no tenemos rescate a otras instituciones, pero como les digo, tenemos un programa de cirugía cardiovascular que es bastante importante en nuestra ciudad. Entonces pues la mayoría, o la mayoría no, sino todos nuestros pacientes que salen en ECMO, generalmente son pacientes de nuestra propia institución, que salen de pronto de un choque cardiogénico postcardiotomía, o el paciente que llega infartado a la sala de hemodinamia, o el paciente que llega en un choque cardiogénico postinfarto que llega a la UCI. Esa es nuestra población de pacientes en este momento. Para el finales del 2021 más o menos, se hizo necesaria la formación de una segunda corte. Aquí entonces se realizó la formación de 5 profesionales más con el mismo proceso que se hizo inicialmente, es decir, un examen, selección de los profesionales que en ese momento aplicaron a los puntajes más altos para 5 cupos, integración ya del equipo médico en los escenarios de simulación, y finalmente en febrero de este año tuvimos la graduación de nuestra segunda corte. En este momento, entonces, como les digo, la primera corte fue del 2021, la segunda corte fue del 2023. Para este momento, desde el 2020, que más o menos fue cuando empezó como tal la atención a paciente en ECMO, tenemos 28 pacientes en ECMO, la experiencia con 28 pacientes en ECMO, un grupo de casi 15 enfermeros especialistas en ECMO, 3 intensivistas ya tienen formación certificada y algunos pues ya están en proceso, y pues es un grupo, o es un equipo, perdón, que tiene un fuerte compromiso académico, no solamente en la formación, sino también en la atención clínica hacia nuestros pacientes. Tienen mucha autonomía, tienen una muy buena relación y trabajo colaborativo con el resto del equipo.
Creo que los intensivistas y el resto del equipo confían plenamente en el equipo de enfermería especialistas en ECMO porque se han dado cuenta y han sido testigos de todo el esfuerzo académico que hemos tenido en estos años. Y además de eso, tienen un liderazgo importante demostrado por cómo ellos se organizan de manera colaborativa para poder realizar la atención del paciente crítico en ECMO. Para terminar, quiero mostrarles este estudio que está en curso en nuestra institución y empezó básicamente con el objetivo inicial de poder verificar precisamente esa educación continuada, es decir, si ellos estaban haciendo el cumplimiento de las listas de chequeo que se protocolizaron en la institución. Entonces, se diseñó una metodología de aprendizaje con un pretest simulado. Luego hicimos unas jornadas educativas de fortalecimiento de la parte teórica y fortalecimiento de habilidades con unos escenarios de talleres y además escenarios de simulación clínica, y luego se hizo un post-test simulado para ver si estaban cumpliendo con estas listas de chequeo. Entonces, esta es la lista de chequeo número 1, que es la verificación del circuito. Aquí el especialista tiene que verificar o demostrar que realiza adecuadamente la revisión y el chequeo del circuito según la lista protocolizada en la institución. Se le establecieron unos puntajes de cumplimiento. Y la lista de verificación número 2 es la lista de resolución de una emergencia. Aquí el especialista debe demostrar que está en la capacidad de realizar una parada de seguridad, demostrar la resolución de una emergencia de embolismo aéreo y retornar a ECMO en el menor tiempo posible. Habíamos establecido un tiempo de 3 minutos inicialmente, teniendo en cuenta que pues a mayor tiempo, mayor riesgo puede generar para el paciente. Entonces, inicialmente lo establecimos como 3 minutos y ya les voy a mostrar cómo fue el desenlace en tiempo. También se le estableció un puntaje. Aquí entonces el objetivo, pues nos dimos cuenta que realmente fue una experiencia muy bonita porque nos permitió no solo verificar si ellos estaban haciendo el cumplimiento de las listas de chequeo o no, sino también el impacto de la simulación clínica y de esa estrategia educativa en el fortalecimiento de las competencias clínicas del equipo. Entonces, para este estudio se escogieron 10 participantes y estos 10 participantes entonces mostraron una puntuación promedio más o menos en la lista de chequeo número 1, 18 para 32 puntos que eran, y en la lista de chequeo 2, 20 puntos para 38 puntos que eran inicialmente, con un tiempo promedio de resolución de una emergencia en 8 minutos 51 segundos. Luego de establecer la estrategia educativa, los talleres, los escenarios de simulación clínica, que fueron aproximadamente 12 sesiones, establecimos nuevamente ese post-test con las listas de chequeo y pudimos verificar que de la lista de chequeo número 1 el puntaje aumentó de 18 a 29 puntos, con un puntaje base de 32. Y para la lista número 2, el puntaje aumentó de 20 puntos a 34 puntos con un puntaje base de 38 y un tiempo de resolución de emergencias que bajó de 8 minutos 51 segundos a 4 minutos 80. Entonces, podemos verificar o podemos darnos cuenta que las estrategias educativas para el fortalecimiento de competencias y de educación continuada son efectivas, permiten el mantenimiento y el fortalecimiento de esas habilidades en el participante y en el estudiante y nos demuestran que efectivamente pueden ser mucho más efectivas para la seguridad en la atención clínica del paciente. Para finalizar, pues les dejo esta imagen de las 2 cortes que tenemos. Pues como les digo, en este momento es un equipo que es bastante comprometido. Yo me siento muy orgullosa de ellos, definitivamente. Y esta frase que les dejo y es que el secreto del éxito está en potenciar nuestras fortalezas. Muchas gracias. Bueno, la verdad que excelente la presentación. Has tocado todos los temas. No ha quedado ninguno, ¿no? La verdad es que muy, muy rica la experiencia, tanto desde que presentaste cómo fue el armado del programa y con esta última presentación de la realidad hospitalaria y de las 2 cortes que felicitamos. Felicitamos mucho porque, como tú decías, es mucho estudio, es una actividad de mucho estrés,
y necesita mucho conocimiento, como decías vos, la pirámide de Miller. Aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, María Alejandra dice si puedes dar la referencia de las competencias. Otra pregunta es, bueno, acá dice, en el ámbito clínico en Colombia se ha visto que los especialistas en UCI, para ser especialista en ECMO, necesariamente tienen que serlo. Eh, bueno, yo creo que esta ya la has contestado. Tienen que estudiar y hacer los cursos. Aquí hay otro que dice, Em, sí, si sí, puedes, si discúlpame. puedes acercarte más al micrófono porque se ha ido un poco la voz. Ok, ahí se escucha O, mejor, ¿sí? sí. En nuestra institución, como les mencionaba, el principal requisito era que fueran especialistas, pero pues tenemos, les hago la claridad, y es que en nuestra institución todas las enfermeras de cuidado intensivo son especialistas en ECMO o están en formación. Pero hay instituciones aquí en Colombia donde no necesariamente tienen que ser especialistas, pero tienen una amplia experiencia y eso es muy válido. La tendencia ahorita es que las instituciones tienen profesionales especializados en cada una de sus áreas, pero pues también hay personas con mucha experiencia que están plenamente capacitadas para adquirir este proceso de formación y seguramente lo hacen muy bien. Acá hay bueno, en todos los casos hablan de la excelente exposición y el agradecimiento porque estuvo muy claro, Gracias. muy práctico, la verdad que muy práctico, muy profundo. Has detallado cada paso de la capacitación, de las 3, 4 etapas que tú siempre has ido mencionando. Acá hay otra pregunta, si eres especialista en UCI y te entrena en ECMO en el tema de remuneración, ¿es reconocido? Preguntan. Si hay una Eh, remuneración especial. Sí, sí, ahorita la tendencia también es que cada institución está generando estos incentivos salariales en los profesionales que se especializan en ECMO. Pueden ser por horas, por paciente, por turnos. Generalmente, hasta donde yo tengo entendido y en nuestra institución, de hecho, y las instituciones de acá de Bogotá, tienen una remuneración especial para los profesionales que se especializan en ECMO, porque como les digo, es una terapia y es una atención que demanda una carga laboral bastante importante y las instituciones han venido entendiendo que esto hay que reconocerlo. Entonces, sí, sí se está generando un incentivo económico a las personas que trabajan en ECMO. Pero generalmente no está definido, o sea, depende de la institución. No, Digamos, exacto, si, no está si- estandarizado. si las enfermeras intensivistas tienen un 20% más que el enfermero de clínica, supongamos, el especialista en ECMO puede llegar a tener un 20, un 30 más. Es un Más, sí, decir, no lo exacto. sé. No sé si Sí, será, pero no está estandarizado realmente, pero sí tienen incentivos económicos y puedo decirles que son incentivos muy buenos, sobre todo en las instituciones de alto volumen en ECMO, porque la mayoría de las instituciones pagan por hora ECMO. Entonces, entre más horas ECMO hagas, pues vas a tener un incentivo salarial mucho mejor. Pero sí, sí hay un incentivo que es bastante importante. bueno, aquí hay otra pregunta, pero entonces el rol del perfusionista cambia, pregunta, ¿solo en cirugías cardiovasculares es su competencia? Yo creo que En realidad, nosotros, por ejemplo, acá en nuestras instituciones en Colombia, donde el número de perfusionistas es bastante reducido, nosotros nos encargamos de la verificación precisamente de estos procesos de entrenamiento de los profesionales de enfermería. Pasamos revista con los profesionales que están a cargo de la terapia, estamos al tanto de las necesidades también de ellos, de pronto de aclarar dudas, todos los días vamos, no estamos ya 24/7 con el paciente porque para eso está el especialista en ECMO, pero sí somos una fuente de apoyo importante
para la resolución de algunas dudas, emergencias, en el caso que se necesite de pronto intervenir el dispositivo, cambio de membrana. Ellos están capacitados, pero nosotros somos un gran apoyo. Y nos encargamos pues de toda la atención de los programas de cirugía cardiovascular, pues porque no podemos tampoco descuidar esa parte. Claro. ¿El paciente ECMO tiene una sala especial o es en sala de UTI con un aislamiento y ahí el personal perfusionista se renueva cada 8 horas? Sí, tenemos generalmente estos cubículos, intentamos que sean un poco más amplios porque ya pues vamos a tener una máquina adicional, vamos a tener más personal entrando y saliendo porque siempre está entrando un especialista, el otro, un procedimiento, la placa, y son salas o generalmente intentamos de que sean habitaciones de UCI que tengan más puertos de oxígeno, más puertos de aire, teniendo en cuenta que ya no solo tenemos un ventilador, sino también una membrana artificial, un oxigenador que necesita suplirse de aire y de oxígeno, conexiones de alto voltaje, es decir, se intentan diseñar habitaciones o cubículos que tengan de pronto un poco más de oportunidades de conexión de circuitos, de máquinas y pues un espacio también bastante amplio. Pero generalmente es ahí mismo en la UCI. Lo que pasa es que ahorita también la tendencia de las instituciones que son de alto volumen de ECMO es tener UCIs específicas para ECMO. Entonces ya son UCIs ECMO que cumplen con todos los requerimientos y todas las necesidades de un paciente en ECMO. Claro, ahí por ejemplo tú decías 32 unidades en adultos y de esas, ¿cuántas se dedican o se pueden atender simultáneamente 2 o 3 ECMO? Sí, tenemos entonces de esas 32 camas grandes, así específicas para ECMO, tenemos 4 cubículos. Donde podemos colocar 2 si son, por ejemplo, cardiovasculares, que sean pacientes postcardiotomía, y otras 2 que están en la parte de pacientes que son contaminados o aislados, en el caso de ECMO venovenoso, que ha sido un poco menos el volumen de paciente que hemos tenido en venovenoso, pero sí los hemos tenido. Claro. Dice, ¿hay posibilidad de entrenarse en el hospital donde tú eres? No, lastimosamente no, porque nuestro hospital en este momento se ha centrado sobre todo en la formación del personal propio. Aquí en Colombia, los hospitales, hay una ley que donde una institución universitaria, un hospital universitario como nosotros, puede, a partir de las oficinas de educación, realizar un proceso de formación y capacitación de sus profesionales, pero no para ofrecerlo externo porque no sería una certificación formal. Ya, por ejemplo, la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga lo hace con su universidad, que es la universidad quien certifica, y la Universidad CES de Medellín también certifica como diplomado ECMO, pero pues son certificaciones formales. Pero no, Claro. en mi institución, lastimosamente, o sea, para personal externo, en este momento no contamos con esa opción, solo para nuestro propio personal. Excelente. Acá siguen agradeciendo y comentando de la presentación excelente que has podido realizar. A ver si hay alguna otra pregunta. Dice, ¿cuál es la relación enfermera-paciente en el grupo San Ignacio? Esa es una, y la enfermera especialista ECMO se encarga de todo el paciente o solamente lo relacionado con la consola como tal. Bueno, en este momento, como les decía inicialmente, nosotros somos un centro de bajo volumen, es decir, no tenemos tantos pacientes en un año, entonces, como les decía, las habilidades pueden irse perdiendo si no se mantiene un proceso de formación continuada, que afortunadamente contamos con ese proceso de formación continuada. Entonces, ellos hemos evaluado y hemos verificado que en este momento pues ya tienen como tal la competencia. Cuando tenemos un paciente,
Generalmente, dependiendo la condición clínica, es decir, si requiere múltiples transfusiones, sangrados, traslados a la sala de TAC, traslados a cirugía, generalmente está una enfermera con la consola y una enfermera con el paciente. Son dos enfermeras ecmólogas que se complementan en la atención y en el cuidado del paciente, y de esta manera intentamos disminuir los posibles eventos adversos que se puedan presentar. Pero, pues, como les digo, porque es una institución de bajo volumen y ahorita pues el personal nos da para eso. Las veces que hemos tenido 2 ECMOs al tiempo, sí hemos tenido una enfermera, tanto por paciente como por consola, y entre ellas pues se ayudan, y obviamente el resto del equipo que está alrededor también intenta apoyar en las necesidades de estos pacientes y también en las necesidades del equipo como tal. Y en ese caso, supongamos que un paciente está 7 días o 15, los turnos, ustedes se cambian el recurso humano cada 8 horas, cada 12, ¿cómo hacen las guardias? Cada 12 horas, se cambia cada 12 horas para poder, pues tampoco sobrecargar al equipo, porque de pronto, pues ellas tienen que cumplir con sus turnos normalmente, entonces de pronto la que en el momento considere que puede hacerlo, se organiza un cuadro de turnos cada 12 horas, turno día, turno noche, y pues obviamente se dividen los turnos teniendo en cuenta como ese ingreso salarial, esa remuneración, para que todos puedan tener como la oportunidad tanto de tener horas ECMO con el paciente como su ingreso adicional. Claro. Bueno, la verdad que ha sido una conferencia muy excelente, y te agradecemos mucho por este espacio que has tenido para preparar, Zaida, y esa voluntad de poder brindarlo a la gente. Hay un grupo de 80, 90 personas que han estado permanente, y te agradecemos mucho todos los que tienen que ver con esta organización, por habernos permitido conocer, habernos introducido un poquito más en tu hospital, donde se ve que son gente de muchas ganas y más Sí, o menos de la misma edad, que están dispuestos a avanzar. Y eso es muy importante para el recurso en donde uno trabaja, ¿no? Que todos quieran y que la institución acompañe también, así es. tanto en ceder cosas, a veces también en lo económico, que reconozca lo económico, y que dé tranquilidad y seguridad, ¿no? al personal. Y como, porque es muy especializado, esto es realmente, es oro en polvo, yo digo, tener este grupo que ustedes han podido lograr. Me parece que han sido 15 en total, Sí, entre las dos cortes, si no me equivoco. Es sí, señora. es oro en polvo, realmente. Te agradecemos mucho por esto que has compartido, y bueno, les deseamos muchas bendiciones del Señor para todo el equipo. Muchas gracias. Muchas También gracias a a todos todos los los que que estuvieron acá. nos han acompañado, a los que han felicitado, y a Gina, que está en los controles siempre acompañándonos en cada encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.